Buenas tardes, mis queridos estudiantes del 10 Letras. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa, sanos y salvos, seguros. Recuerden que eso es muy importante. No hagan oídos sordos a esa advertencia, porque lo que todos queremos es salir rápido de esta situación. Recuerden su lavado de manos frecuente, evitar estar en aglomeraciones. Así que en vista de todo esto, recuerden que la escuela les sigue ofreciendo sus clases virtual y por lo menos de mi parte espero estar haciendo lo mejor para ustedes. Bien, el día de hoy quiero compartirles el nuevo tema que vamos a empezar, que es referente a cambios físicos y cambios químicos. Es un tema que a muchos, cuando estábamos en octavo grado, les traté de introducir en los laboratorios para que ya no estuvieran perdidos ahora que están en bachillerato. Bien, yo les voy a tratar de colocar este PowerPoint que les voy a explicar en su plataforma Schoology, lo mismo que este video. Recuerde que si usted siente que necesita una clase adicional, alguna pregunta adicional, no dude en solicitarme una sesión individual, ¿ok? También el miércoles, este miércoles que viene, pues recuerden que tenemos un horario de videoconferencia en el que podremos responder a todas sus preguntas o dudas. ¿Ok? Es muy importante que sigan cumpliendo con sus deberes de la manera indicada. ¿Ok? Voy a colocarles el video, espero que todos lo puedan ver. Aquí está. Bien. Vamos a ver las diapositivas de cambios físicos y cambios químicos. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de este aprendizaje? Simple, que usted aprenda a diferenciar qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. A la vez aprenda todos los conceptos a los que esto se refiere. Al final de esta lección, corta y sencilla, usted podrá diferenciarlos, dar ejemplos, identificar cuáles son los signos de un cambio químico y también de cuándo estamos hablando de un cambio físico. Bien, como vemos en esta pequeña introducción, eso sí, les traté de colocar bastante información en su PowerPoint para que usted pueda en cualquier momento acceder a esta información y tenga la información clara y precisa, ya que realmente si les hablo, no todos tienen habilidad de copiar rápidamente o de procesar lo que estoy diciendo. Así que este PowerPoint está, espero yo que esté súper claro para ustedes. Bien, básicamente, como se los coloqué aquí, ¿cómo podemos diferenciar un cambio físico de un cambio químico? Simple y sencillamente es observando la apariencia de una sustancia, ya que un cambio químico siempre va a implicar la formación de una nueva sustancia que es diferente a la original. En cambio, en un cambio físico no sucede esto de que tenemos una nueva sustancia. Es la misma sustancia, solo que puede cambiar de forma, básicamente. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Esta diapositiva se las dejo como a manera de reflexión una vez que usted ya haya escuchado este PowerPoint. Bien, los cambios físicos. Vamos a ver como cuáles son, por así, los indicativos de que está ocurriendo un cambio físico. Recuerden, no se forma ninguna nueva sustancia. La composición de esa sustancia sigue siendo la misma. ¿Qué podemos ver más que nada en los cambios físicos? En los cambios físicos podemos observar tal cual, cambios de forma. Se preguntarán, ¿cómo es esto de cambios de forma? Bueno, esto nos referimos cuando rompemos, trituramos, estiramos, aplastamos, pulverizamos sustancias. La sustancia sigue siendo la misma, solo que su forma física no es igual, pero
sigue siendo lo mismo, ¿ok? Vamos entonces a ver algunas imágenes muy importantes para que usted entienda estos conceptos. Por ejemplo, vemos en la figura izquierda que se ve como un papel rasgado. Sigue siendo un cambio físico. ¿Por qué? Solamente lo rasgamos. No ha pasado nada. Cuando trituramos una lata en la calle o alguien ha pasado y la ha visto y de repente la ha triturado o un carro le pasa por encima, pues eso sigue siendo un cambio físico porque la lata se mantiene intacta. No ha pasado nada, sigue siendo aluminio, todo bien. ¿Ok? Y cuando moldeamos arcilla, la arcilla sigue siendo la misma, solo que le estamos dando otra forma. ¿Ok? Bien. Aquí más imágenes, muy importante, me gustan las imágenes. También un globo en su estado plácido, si usted lo infla, sigue siendo un cambio físico porque solo estiró, ¿verdad? El globo, más sigue siendo un globo. También podemos ver, por ejemplo, una masilla, ¿ok? La podemos tener en una forma como en el lado izquierdo y la podemos comprimir o hacer más pequeña en forma de bolita o bolitas más pequeñas. Sigue siendo un cambio físico, ¿ok? Vemos, por ejemplo, este es el utensilio de laboratorio que se llama Erlenmeyer. Si se rompe, sigue siendo lo mismo, no ha pasado absolutamente nada diferente. ¿Qué pasa con la hoja de papel? Lo dije hace un rato, si la rasgamos, sigue siendo lo mismo, por eso se considera un cambio físico. Vemos también un palillo de madera, si lo rompemos, sigue siendo lo mismo, no ha pasado absolutamente nada. Bien, por ejemplo, aquí podemos observar algunos elementos comunes como el cobre. Recuerden que el cobre siempre tiene ese color característico como en las monedas del centavo, ¿ok? Nosotros podemos encontrar muchos utensilios de cobre, ¿verdad? Pueden variar en tamaño, en forma, algunos pueden ser cables, otros pueden ser vasos para, no sé, que en los tiempos de antes se hacían utensilios de este material, ya no tanto, ¿ok? Los tendidos eléctricos a veces tienen cobre, que no sé si han escuchado que a veces la gente tiende a quererse robar estos elementos que están ahí para después cambiar. Bien, o lo mismo como el aluminio, el que ven abajo, tiene ese color característico, lo pueden observar comúnmente en su cocina como el papel aluminio y tenemos muchos otros utensilios de aluminio actualmente. Las latas de envases de refrescos se hacen con aluminio. Es un elemento muy usado actualmente, pero si agarramos un papel aluminio, lo cortamos, se sigue manteniendo igual. Bien, el azúcar. ¿Qué pasa? Cuando agarramos el azúcar, ok. Si tenemos el azúcar como en la figura izquierda, la de la izquierda, ¿verdad? Ahí tenemos que recordar términos que alguna vez les mencioné. El azúcar es un soluto. Soluto es, en química se refiere a, por ejemplo, la menor cantidad que es agregada en un solvente. El solvente universal siempre se va a considerar que es el agua, ¿ok? Así que básicamente agarramos nuestro soluto, que es el azúcar o pudiera ser sal, lo agregamos en agua, solamente se disolvió, pero sigue siendo lo mismo. De hecho, si agregáramos sal en lugar de azúcar, imagínense, lo he hecho ahí, lo disuelvo perfectamente, puedo colocar a hervirlo y el agua se va a evaporar, o sea que se va a ir en forma gaseosa a la atmósfera y me va a quedar la sal, o sea que la puedo volver a recuperar. Por eso se dice que estamos hablando de un cambio físico.
¿Qué otra cosa? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, los cambios de estado de la materia. Con esto nos referimos a, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, se conoce como cambio de estado de la materia, por ejemplo, la fusión, a la congelación, a la evaporación, a la sublimación, a la condensación. Por ejemplo, vamos a ver algunos a continuación. ¿Eso por qué se considera un cambio físico? Ya también se lo voy a decir. Bien, en esta figura podemos ver un helado derritiéndose. Bien, ahí está ocurriendo el cambio de estado que se conoce como fusión, que es cuando algo pasa de estado sólido a estado líquido. Claro que esto es debido a un aumento en la temperatura que puede haber en el momento, ¿ok? La figura derecha vemos vemos lo que se conoce como la condensación, que es cuando algo pasa de estado gaseoso a estado líquido. Esa figura que ven ahí como unas gotitas de agua puede ser un vidrio, a eso nos referimos con condensación. Y la sublimación es cuando del estado gaseoso se pasa, perdón, del estado sólido se pasa a estado gaseoso. ¿Qué pasó? El helado, por ejemplo, aunque se les derrame, ustedes podrán ver que sigue siendo un helado. Perfectamente, yo lo pudiera colocar en un envase y luego lo vuelvo a meter a la nevera y debería de solidificarse. O sea, sigue siendo lo mismo, no ha pasado nada. Lo único es pues que cambió de repente su forma. También vemos en esta figura, estamos viendo también la fusión nuevamente, que pasa de estado sólido a estado líquido. La congelación, ya sabemos cómo se da. Eso es cuando está de estado líquido, lo ponemos, por ejemplo, en el congelador y queda este nombre que se llama congelación. El agua sigue siendo el mismo, H2O. Otra imagen aquí, cuando vemos lo que es la evaporización o en otros casos a veces le llaman como vaporización, que es cuando el agua en estado líquido se va a la atmósfera, va subiendo, ustedes van a ver un gas como en el lado derecho y se libera a la atmósfera. Si usted sigue calentando, el vaso puede que se quede sin agua, ¿no? Pero recordemos que esa agua que está en la atmósfera, ella puede regresar a la superficie, claro que sí, que es lo que por eso está el ciclo del agua, ¿no? Es lo mismo que pasa en los océanos, por ejemplo, cuando hace calor, el agua obviamente se tiende a evaporar, pero ella se acumula como gotitas diminutas en las nubes y es lo que luego entonces regresa a la tierra en forma de lluvia. Aquí podemos seguir viendo otra imagen de condensación. Sublimación, creo que ya se los había dicho, pero me encanta poner muchas imágenes. Siento que las imágenes llegan bastante en estos temas. Es muy importante siempre que usted aprenda asociando con ejemplos. Bueno, al menos eso es lo que me ha funcionado a mí, pues. La sublimación, vemos esto, está en estado sólido y de repente entonces está pasando a estado gaseoso, o sea, sublimación. Sólido que cambia a gas, ¿ya? Estos dos términos se los quería decir porque les iba a colocar las imágenes acá y quiero que vean que esto también es un cambio físico. Ok, disolvemos, en este caso si hay una sal en el solvente que es agua, nuestro soluto sería la sal, el solvente es el agua. Sigue siendo lo mismo, solo que está disuelta la sal. Y en el lado derecho vemos que se están formando unos cristales de sulfato de cobre. El sulfato de cobre es un reactivo químico que es celeste. Realmente, si usted lo disuelve en agua, va a ver ese color celeste que está ahí. Así que, si empieza, la cristalización es un proceso
que se puede solidificar nuevamente lo que teníamos ahí. O sea, si tenemos sulfato de cobre, podemos hacer que se formen los cristales nuevamente porque de repente empezamos a evaporar el líquido que está ahí, ¿ya? Sigue siendo igual un cambio físico porque todo se mantiene igual. Bien, ¿qué es esto de formación de mezcla? Yo les quería decir, si ustedes recuerdan perfectamente, por ejemplo, estas imágenes. Usted está batiendo un huevo con leche, ¿ya? O está preparando una rica ensalada, para los que les gusta la ensalada, claro está. Y crear una mezcla para colocar en su macetero. Bien, eso que está ahí, todos son cambios físicos. ¿Por qué? Realmente el huevo está ahí, aunque usted lo mezcle con la leche, no sucede nada. Simplemente está ahí. La ensalada, bueno, usted cortó de repente el repollo, el tomate, están ahí, siguen ahí, no ha pasado nada. Y lo mismo, en la tierra usted le puede agregar otros ingredientes y no pasa nada. Usted de repente, usted si quiere lo vuelve y saca y deja nada más la tierra. Entonces, no se ha alterado la composición y la estructura original. Así que ahí estamos bien. Creo que pueden entender que es un cambio físico. Bien, los cambios químicos sí son más notorios. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Bien, cuando dos o más sustancias de repente las mezclamos o las unimos o las fusionamos, como usted lo quiera ver, ellas van a intercambiar y compartir los electrones, pero todo está ahí también. O sea, esto es lo que se refiere a la ley de la conservación de las masas, que dice que las sustancias no se crean ni se destruyen, solo se transforman. O sea, no se ha perdido nada, pero sí vemos que se transformó en otra sustancia porque hay un intercambio de electrones. ¿Ok? O sea que va a haber nuevas proporciones de las sustancias. Este es un ejemplo. El hierro, que usualmente usted lo puede ver en una bicicleta, vamos a poner alguna chatarra que haya en su casa, usted lo deja ahí, usted se olvidó de él. Cuando lo va a buscar meses después, usted puede ver que él está, por así decir, oxidado. Bien. ¿Eso a qué se debe? Eso puede ser la unión del oxígeno del aire. Recuerde que el aire es una mezcla de muchos gases. El aire que conocemos per se está compuesto de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono, de muchos otros elementos más, pero en este caso me refiero al oxígeno. Bien, el oxígeno, al unirse, acuérdense que eso está en el aire, se une con el hierro que está ahí, él forma lo que está del lado derecho, después de la flechita, que se conoce como óxido de hierro. Por eso es que usted ve que si dejó su bicicleta después ahí, o su máquina de hacer ejercicio, de estos bancos de barra, luego están oxidados. Eso sucede. Por eso es que se preservan mejor si no los tiene en contacto con el aire. Lo mismo que si usted los pone en contacto con el agua, eso también genera lo que es como que se produzca óxido. Como verá, hay una reorganización. Solamente se unió y se formó ahora un nuevo producto. Si vemos del lado izquierdo lo que es el hierro más el oxígeno solo son lo que diríamos que es el reactivo. En química se conoce reactivo todo lo que está del lado izquierdo antes de una flecha y en el lado derecho lo que queda, el resultado es lo que se conoce como producto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver acá. Señales de un cambio químico. Esto se lo quise poner para que usted más o menos vaya visualizando cuando usted está en presencia de un cambio químico. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, vamos a ver cuáles son esas señales. Aquí hay una figura. La quema de una vela, por ejemplo, tiene dos tipos de cambios, físicos y químicos. Físicos porque cuando la cera se está derritiendo,
está cayendo y usted la puede recoger en un plato, sigue siendo cera. Así que hay un cambio físico, pero también hay un cambio químico cuando la cera entra en contacto con el oxígeno, ¿verdad? Y entonces lo que emana ya es dióxido de carbono y agua, ¿ok? Así que en este caso vemos que puede ser, ¿no? Que existe un proceso que lleve las dos cosas. Vamos a seguir con las señales de los cambios químicos. El cambio de color. Bien, es muy importante que recordemos que no todo cambio de color significa per se un cambio químico, pero la mayoría de las veces sí, un cambio de color se puede referir a un cambio químico. Por ejemplo, aquí se los coloqué, la mezcla de una pintura azul y amarilla para hacer pintura verde es un cambio físico, ya que todavía existen esos pigmentos en la mezcla, ¿ok? No ha pasado nada. Pero cuando un cambio de color sí podría ser considerado un cambio químico. Vamos a verlo a continuación y lo vemos acá en lo que es la maduración de una fruta, por ejemplo, al lado izquierdo. Ahí sí hubo cierto tipo de reacción y ustedes saben que una fruta madura no se siente, o sea, al paladar no es igual. Eso también le puede indicar que hay un cambio químico, porque no es lo mismo. No es de que, bueno, solo cambió de color, pero yo lo pruebo y está igual. No, es sumamente diferente. En el lado derecho también vemos el cambio de color, que es lo que le dije, una cadena, de repente era como de hierro, la dejó ahí, se unió con el oxígeno del aire. Ese color es un indicativo de cambio químico porque jamás podríamos decir que esa cadena va a estar en su estado original, es imposible. Todo el que se le ha oxidado algo sabe que es como muy, muy difícil que retomemos a el estado original. Cuando usted coloca sus rebanadas de pan en un tostador, es un cambio químico porque ya jamás el pan va a ser igual, ya la consistencia sabe diferente, sigue siendo pan, pero no es lo mismo. Simplemente casi siempre cuando hay calor, que cambia la textura de un alimento, la consistencia, ya también podemos verlo como un cambio químico. ¿Ok? Vamos a ver qué otros. Esta también sigue siendo simplemente otra figura que vean. De repente las bolitas estaban en su estado original y luego también se oxidaron. Más figuras. Bien, la formación de burbujas o también liberación de olores, básicamente nos indica que se ha producido un cambio químico. Ejemplo, usted agrega un ácido fuerte, un ácido clorhídrico, ácido nítrico, un metal y eso va a hacer efervescencia. O sea, usted va a ver una reacción, ¿ok? El olor a basura podrida, los humos que se liberan del escape de un automóvil. Todo eso es un cambio químico, porque realmente ya no es igual. Ese humo que sale del escape de un automóvil, eso es un desecho, eso no es lo que originalmente está dentro de la composición del carro. Por ende se dice que es un cambio químico. Si hablamos de la basura podrida, obviamente eso ya huele mal por la descomposición. Recuerden que ya hay bacterias actuando ahí. Todo lo demás jamás vuelve a ser lo mismo. Cuando no sería un cambio químico, ahí se los coloqué. Ejemplo, usted coloca agua a hervir y usted ve que en el momento que ya está llegando a su punto de ebullición, sí se da lo que se conoce como un burbujeo, que es indicativo que el agua está bien caliente, ¿ok? Ese burbujeo ahí sí no se considera un cambio químico, porque realmente lo que se los mencioné anterior,
Lo que está ocurriendo es un cambio de estado. El agua solamente está pasando de estado líquido a estado gaseoso. Así que ahí sí tenemos que tener sentido común y ver que no solamente porque haya burbujeos se está refiriendo a un cambio químico. Bien, estas imágenes, de nuevo, para que se les quede grabado, formación de burbujas, liberación de olores, si no son de repente referentes a cambio de estado, usualmente van a ser consideradas cambios químicos. Bien, de nuevo acá, las burbujas. Bien, ¿qué pasa cuando a veces se nos forma un sólido? Cuando agarramos dos sustancias químicas, las mezclamos y vemos ese sólido. Un sólido que usualmente se forma al fondo. Si lo tenemos en un utensilio de laboratorio, como los tubos de ensayo, vemos que el sólido al fondo es que usted lo va a poder observar. Esto se da, por ejemplo, a veces tenemos en el fondo de un tubo de ensayo lo que es cloruro de plata. ¿Eso cómo se forma? Cuando usted mezcla nitrato de plata con cloruro de sodio, con cloruro de sodio. ¿Ok? Esas dos sustancias forman una nueva sustancia que ven que el nombre dice que no es lo mismo, cloruro de plata. Pero toda la proporción de los elementos, de los átomos, solo se ha reorganizado. Vamos a ver la figura. Vemos el tubo de ensayo, a la izquierda no hay nada, a la derecha vemos ese sólido que se forma, es lo que se conoce como precipitado. Igual lo vemos aquí, vean al fondo, es un sólido que se forma, eso es un precipitado. La sustancia ya no sigue siendo la misma. Ahí lo pueden observar. Bien, casi siempre esa formación de un sólido sí va a indicar que se ha producido un cambio químico. De hecho, creo que sí, siempre. Reitero, siempre, porque si usted ve eso, usualmente se da por la interacción de dos sustancias mezcladas que dan una diferente. No he visto, creo que, un sólido que sea la misma cosa. Así que, pues sí, un sólido siempre en el fondo, por ejemplo, de un tubo de ensayo, ojalá viéramos por el laboratorio. Quería hacer algo de esto con ustedes. Vamos a ver cómo evoluciona lo del COVID. Esto se puede observar muy bien allá, en un laboratorio. Bien. Bueno, sí. Solo poniendo, creo que un ejemplo diferente de todos los que se me ha podido ocurrir. Ahí sería como una excepción a la regla de que siempre un sólido blanco o un sólido de cualquier otro color que se conoce como precipitado es indicio de un cambio químico. Si vemos, a veces se puede formar hielo en un parabrisas si estamos en unas temperaturas súper bajas. Por ejemplo, no será aquí en Panamá, pero si usted deja su carro en la noche y le puede amanecer de repente hielo en su parabrisas. Bueno, ese sólido que se forma no tiene nada que ver con que es un cambio químico ni que se forme un precipitado, porque realmente ese hielo sigue siendo agua, solo que en su estado congelado. Así que eso sigue siendo un cambio físico. Bien, los cambios de temperatura usualmente, siempre que se incrementa la temperatura, se puede producir liberación de luz o de sonido. Y casi siempre eso va a indicar que estamos hablando de un cambio químico. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sudando, ese simplemente es un proceso metabólico para mantener nuestros cuerpos calientes. Cuando nosotros encendemos fuegos artificiales,
Ahí también hay un cambio de temperatura que origina algo diferente. Y podemos ver que luz, liberación de luz, también obviamente calor, sonidos, ¿verdad? Y si cuando usted quema carbón en el vapor de una máquina, también usted va a ver que se produce calor. A veces hay sonido. Ya, y esto obviamente no es lo mismo. Cuando usted quema algo, ya a veces se forma hollín. Esto no es igual a la composición pues que en su primera instancia tenía. Vamos a ver qué más. Aquí también les puse otro ejemplo, que es la excepción. Traté de buscarles como algunas excepciones a la regla. Recuerden, por ejemplo, si estamos, vemos que aquí ambas muestras son agua. La temperatura de ellas puede variar porque yo puedo colocar el agua en un plato caliente o en un mechero de Bunsen, o yo puedo colocar el agua rodeada de hielo. ¿La temperatura me va a cambiar? Sí, pero realmente sigue siendo un cambio físico todo esto, porque el agua sigue siendo agua, nos referimos al agua y el agua no va a cambiar, ni cambió, o sea, es reversible. Yo puedo quitar el hielo y puedo dejar de calentar y las aguas se van a mantener constantes. Ya, esto es como la excepción a lo del cambio físico. Perdón, sí, a lo del cambio físico. Aquí vemos también, pues simplemente otras figuras de cómo un sólido se está transformando en líquido, que eso es como lo de fusión, o en la figura derecha que usted pone a calentar algo y el agua va a pasar a estado gaseoso, que es evaporización o evaporación. Así que simplemente lo que vemos ahí son cambios de fase. Esto nos referimos a los cambios físicos. Ahora que veo, creo que necesito que entiendan esto porque es muy importante que siempre que ustedes vean que hay un cambio de fase, o sea, fase de estado sólido a líquido, de líquido a gas, siempre nos recordemos que la sustancia se mantiene igual. Bien, entonces, reiterando el cambio químico, podemos ver que a veces puede haber liberación de luz o calor. Eso es un buen indicio, ¿ya? Si vemos siempre que hay, de repente encendemos fuego o algo, vamos a quemar algo, se va a liberar mucho calor, se va a liberar luz, pero la sustancia jamás va a ser la misma, ¿cierto? Bien, hay algunos ejemplos de que se libera luz y no es un cambio químico. Ahí se lo puse. La producción de luz en dispositivos eléctricos, eso no tiene nada que ver con un cambio físico, simplemente, perdón, no tiene nada que ver con un cambio químico, simplemente es liberación de luz. Esos son algunos ejemplos de excepción a la regla. Bien, vamos a ver. Siempre, lo que deben tener en cuenta es que se va a formar una nueva sustancia para poder identificar cualquier cosa que se refiere a cambios químicos. Este fue el ejemplo que ya les había puesto. Bien, vamos aquí también otras imágenes que les van a recordar mucho a lo que se refiere como un cambio químico. Por ejemplo, la fotosíntesis que vemos ahí. Recuerden que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas verdes, en presencia de la luz solar, el agua, el dióxido de carbono y la clorofila, producen su propio alimento llamado glucosa, liberando agua y oxígeno. ¿Okay? Si ven que se liberó agua y oxígeno. Es un proceso por medio del cual las plantas verdes, en presencia de qué, tiene que haber la luz solar, el agua, el dióxido de carbono. Tiene que haber esa cantidad de reactivos para que haya como producto el agua, ¿verdad? Así que es un cambio químico. El óxido, siempre que entonces vean óxido, lo que se conoce como corrosión,
evidencia un cambio químico. Si la comida se deteriora, se pudre, cambia de color, se llena de hongo, se llena de cualquier tipo de hongo, puede ser el verde, el negro, estamos hablando de deterioro de comida, cambio químico. La lluvia ácida que causa daño a los monumentos también es un cambio químico, así como cuando usted siempre va a quemar algo, ahí hay combustión, ya no es lo mismo, es la unión del oxígeno, del aire con la sustancia, o sea, ya no es lo mismo. Bien, aquí les coloqué algunos ejemplos para comparar qué era la erosión versus la corrosión. No es lo mismo. Recuerden que la erosión puede ser el ejemplo de la figura que les coloqué ahí, el viejo que se conoce, esa foto se le dice que es el viejo de la montaña. Ese estaba en Estados Unidos, colapsó en el 2003, porque tenía como la cara de un viejo, se dice que tú podías ver eso y parecía perfectamente la cara de alguien. ¿Qué pasa? Acuérdense que hay lluvias, vientos. ¿Qué va pasando? Se van rompiendo los pedazos de roca, se mueve y perfectamente puede desaparecer. Pero vemos que realmente solo que cambia la forma, el tamaño, ubicación de las rocas. Por lo que se dice que sigue siendo un cambio físico. No se verá la forma que tenía, pero no ha pasado nada. Solo que las piedras se cayeron, se fueron, pueden estar ubicadas en otra parte del suelo, sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Vemos entonces, ahora en esta parte vamos a hablar de la corrosión. En esta parte les puedo decir, ciertamente es un cambio químico porque se han formado algo diferente al original. Las estatuas ya no se van a ver igual. Ya recuerden que la lluvia ácida se produce porque industrias, fábricas, empiezan a liberar óxidos de azufre a la superficie. Ellas eliminan esos desechos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando cae la lluvia, eso tiene pequeñas cantidades de ácido nítrico, ácido sulfúrico, porque esos óxidos de azufre se han mezclado con la humedad del aire, ¿verdad? Y como el aire tiene agua, recuerden que el agua tiene H2O. Ese H, esa composición del H es lo que hace que se formen los ácidos, aunque usted no lo crea. Así que literal, por eso es que dice que las mismas, los combustibles fósiles, las fábricas, ellas, todo lo que liberan ocasiona mucho daño, sí, porque se mezcla con el agua y esto resulta en daños a nuestras estatuas o cualquier otra cosa que usted pueda ver a veces arruinado por este tema. Bien, aquí solamente quería que vieran esta imagen para que entendieran lo que hablo de que implica la ruptura y formación de enlaces químicos en cuanto a los cambios químicos. Si ven, se dice, si ven la imagen izquierda, ahí podemos ver una cosa y en la derecha se ve otra. Hay una reorganización de los átomos, sí, no están en la misma posición. Se pueden romper enlaces químicos, unirse a otros. Todo sigue siendo en cuanto a masa o peso. O sea, si usted pesa una sustancia, por ejemplo, no sé, agarró un elemento y lo puso a calentar, ya no va a tener la misma forma, pero usted lo pesa y pesa igual o debería pesar igual que si lo pesó al inicio, porque esto es lo que tiene que ver con la conservación de las masas. La sustancia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien.
Nada más aquí en esta diapositiva les quería hablar de dos términos muy importantes que se refiere a lo que es cuando a veces decimos que se produjo, o han escuchado esto, exotérmico e endotérmico. Bien, cuando nosotros, por ejemplo, liberamos energía en una reacción química, hay veces que ese proceso es un cambio químico, sí, porque hubo calor y esto, pero se dice exotérmico. Ahí usted puede sentir que hay un aumento de temperatura, ¿ok? La temperatura, si usted agarra un termómetro y la mide, también va a ver que ella subió. Simple y sencillamente, ¿esto qué pasa? El entorno va a experimentar también ese aumento de temperatura, porque si usted lo está sintiendo, usted es parte de ese entorno. ¿Qué quiero que tenga en cuenta entonces? Exotérmico, hay liberación de energía, usted puede sentir aumento de temperatura, ¿ya? Así que eso es en referente a exotérmico. Cuando entonces el entorno absorbe energía, es un cambio químico endotérmico, porque se absorbe energía de todo lo que está cerca, por lo cual usted va a ver que la temperatura va a bajar drásticamente. O sea que si usted mezcla dos sustancias y observa que el envase o el utensilio que usted está usando se puso frío, aparte de saber que usted está viendo un cambio químico, usted puede decir que es un cambio químico endotérmico, ¿ya? O sea que absorbió energía del entorno, ¿ok? Si liberó energía al entorno sería exotérmico, ¿ok? Esto también se puede aplicar para los cambios físicos. Si usted aquí les coloqué, por ejemplo, los cambios físicos también pueden ser exotérmicos, endotérmicos. Por ejemplo, disolver cloruro de calcio en agua, porque si usted pone cloruro de calcio en agua, pues usted va a sentir calor. Y si usted coloca nitrato de amonio en agua, recuerden, el nitrato de amonio sería nuestro soluto. Si lo colocamos en nuestro solvente, que es el agua, usted lo agita, usted va a ver que se coloca frío. ¿Sigue siendo un cambio físico? Sí, porque el nitrato de amonio no ha cambiado, pero se lo va a sentir frío. Simplemente él absorbió energía del entorno. Así que tanto para los cambios físicos como químicos podemos agregarle estas dos palabras, exotérmico y endotérmico. Aquí les coloqué la figura izquierda, es la quema de madera, es un cambio exotérmico, libera calor, aumento de temperatura, calienta a nuestro entorno. O sea, por eso es que a veces los Boy Scouts creo que se dedican a prender fogatas y uno, y que tengo frío, necesito hacer una fogata porque sabemos que nos va a dar calor. Y los cambios endotérmicos se dan mucho en las compresas frías, porque ellas tienden a ponerse frías. Ok, ahí hay simple y sencillamente de repente nitrato de amonio en agua, que es lo que ya les dije y es algo que usamos en nuestra vida diaria. Por eso les he dicho que la química es muy hermosa. Bien. ¿Puede haber una reversibilidad de cambios físicos y químicos? Podría ser, sí, porque el helado derretido lo podemos volver a congelar y lo podemos volver a degustar, sí. La sal que yo les hablé disuelta en agua, usted puede volver a hervir, a poner a hervir el agua y podemos obtener la sal. ¿Ok? Un papel que ya usted desgarró, lo podemos reciclar y podemos hacer un nuevo papel. Así que esta reversibilidad
es posible, pero es más fácil que se revierta un cambio físico a un cambio químico, ¿ok? O sea, es mucho más difícil que ocurra una reversibilidad, porque si, por ejemplo, un alimento se descompuso totalmente, ya no hay manera de que eso pueda volver atrás. Así que vemos esta diferencia. Y bueno, esta imagen es para que entonces ustedes vean lo que yo les estaba hablando. Un golpecito en un carro sí lo podemos revertir. De repente le damos con un martillo, lo llevamos al chapistero y pues puede estar bien. Pero ya que se haya oxidado por efecto de la combinación del metal con el oxígeno del aire o el agua que le ha caído, pues casi ya no podemos arreglar eso. Es muy difícil, es más fácil, perdón, hacer una reversibilidad a los cambios físicos. Ya, entonces, realmente quería, bueno, quería, voy a buscar la cámara nuevamente. Aquí, bien. Bueno, miren, he tratado de hacer mi mayor esfuerzo. Realmente creo que nadie es experto grabando clases virtuales. Pero si de todas maneras no han entendido algo, no duden en contactarse conmigo a través vía Merep. Estoy prácticamente sentada para cualquier duda que ustedes tengan, buscar mi Merep y responderles. Esto por mientras lo estoy subiendo para que ustedes vayan leyendo el PowerPoint o viendo esta explicación. Lean las páginas de su libro asignadas en el MEREP sobre este tema. Recuerden que en estos momentos estoy confiando en su capacidad de poder ser auténticos, de que yo les diga que van a hacer esto y lo van a hacer. Muy importante que hagan sus asignaciones, porque el conocimiento es para ustedes. Hagan las cosas de corazón, métanle mente, y es lo único que les pido. Les estaré subiendo el taller a la misma página de Schoology con el mismo código de acceso para que entonces ustedes lo realicen. Pero primero quería que vieran el video, ¿ok? Este tema es sumamente fácil. Si ven, es una parte de su libro corta, pero muy importante. En química esto deben entenderlo claramente. Sé que muchos ya se acordarán de lo que dimos en octavo grado, y esa era la idea de empezarlos a llevar a través de pequeños laboratorios a estos conceptos que yo sé que pueden recordar más fácilmente. No duden en contactarse si tienen alguna pregunta, y bueno, espero que por ahora pues la clase pues les haya gustado, así que entonces nos vemos mañana.